La vida de la Santa Madre Teresa de Jesús y algunas de las mercedes que Dios le hizo, escritas por ella misma por mandato de su confesor, a quien lo envía y dirige, y dice así: Quisiera yo que, como me han mandado y dado larga licencia, para que escriba el modo de oración y las mercedes que el Señor me ha hecho, me la dieran, para que muy por menudo y con claridad dijeran mis grandes pecados y ruin vida. Diéranme gran consuelo, mas no han querido. Antes, atándome mucho en este caso, y por esto pido, por amor del Señor, tenga delante de los ojos quien este discurso de mi vida leyere, que ha sido tan ruin, que no he hallado santo de los que se tornaron a Dios con quien me consolar, porque considero que después que el Señor los llamaba, no le tornaban a ofender. Yo no solo tornaba a ser peor, sino que parece que traía estudio a resistir las mercedes que su majestad me hacía, como quien se veía obligar a servir más y entendía de sí, no podía pagar lo menos de lo que debía. Sea bendito por siempre que tanto me esperó, a quien todo mi corazón suplico, me dé gracia para que con toda claridad y verdad yo haga esta relación que mis confesores me mandan, y aún el Señor, sé yo lo quiere, muchos días ha, sino que yo no me he atrevido, y que sea para gloria y alabanza suya, y para que de aquí en adelante, conociéndome ellos mejor, ayuden a mi flaqueza, para que pueda servir algo de lo que debo al Señor, a quien siempre alaben todas las cosas. Amén. Capítulo 1, en que trata cómo comenzó el Señor a despertar esta alma en su niñez a cosas virtuosas y la ayuda que es para esto ser los padres. El tener padres virtuosos y temerosos de Dios me bastará, si yo no fuera tan ruin, con lo que el Señor me favorecía para ser buena. Era mi padre aficionado a leer buenos libros, y así los tenía de romance, para que leyesen sus hijos. Esto, con el cuidado de mi madre, tenía de hacernos rezar y ponernos en ser devotos de Nuestra Señora y de algunos santos. Comenzó a despertarme de edad, a mi parecer, de 6 o 7 años. Ayudábanme no ver en mis padres favor, sino para la virtud. Tenían muchas. Era mi padre hombre de mucha caridad con los pobres y piedad con los enfermos y aun con los criados, tanta que jamás se pudo acabar con él tuviese esclavos, porque los había gran piedad, y estando una vez en casa una de su hermano, la regalaba como a sus hijos, que de que no era libre, no lo podía sufrir de piedad. Era de gran verdad, jamás nadie lo oyó jurar ni murmurar, muy honesto en gran manera. Mi madre también tenía muchas virtudes, y pasó la vida con grandes enfermedades, grandísima honestidad, con ser de harta hermosura, jamás se entendió que diese ocasión a que ella hacía caso de ella, porque con morir de 33 años, ya su traje era como de persona de mucha edad, muy apacible y de harto entendimiento. Fueron grandes los trabajos que pasó el tiempo que vivió. Murió muy cristianamente. Éramos 3 hermanas y 9 hermanos. Todos parecieron a sus padres, por la bondad de Dios, en ser virtuosos. Si no fui yo, aunque era la más querida de mi padre, y antes que comenzase a ofender a Dios, parece tenía alguna razón, porque yo él lastima, cuando me acuerdo las buenas inclinaciones que el Señor me había dado, pues mis hermanos ninguna cosa me desayudaban a servir a Dios. Tenía uno casi mi edad, que era el que yo más quería, aunque a todos tenía gran amor y ellos a mí. Juntábamonos entre ambos a leer vidas de santos. Como veía los martirios que por Dios los santos pasaban, parecíame compraba muy barato el ir a gozar de Dios, y deseaba yo mucho morir así,
no por amor que yo entendiese tenerle, sino por gozar tan en breve de los grandes bienes que leía haber en el cielo. Juntábame con este mi hermano a tratar qué medio habría para esto. Concertábamos irnos a tierra de moros, pidiendo por amor de Dios para que allá nos descabezasen, y paréceme que nos daba el Señor ánimo en tan tierna edad, si viéramos algún medio, sino que el tener padres nos parecía el mayor embarazo. Espantábanos mucho el decir en lo que leíamos, qué pena y gloria era para siempre. Acaecíanos estar muchos ratos tratando de esto, y gustábamos de decir muchas veces, para siempre, siempre, siempre. En pronunciar esto mucho rato, era el Señor servido, me quedase en esta niñez imprimido el camino de la verdad, de que vi que era imposible ir a donde me matasen por Dios, ordenábamos ser ermitaños, y en una huerta que había en casa procurábamos, como podíamos, hacer ermitas, poniendo unas piedrecillas que luego se nos caían, y así no hallábamos remedio en nada para nuestro deseo, que ahora me pone devoción ver cómo me daba Dios tan presto lo que yo perdí por mi culpa. Hacía limosna como podía, y podía poco. Procuraba soledad para rezar mis devociones, que eran hartas, en especial el rosario, de que mi madre era muy devota, y así nos hacía hacerlo. Gustaba mucho cuando jugaba con otras niñas a hacer monasterios, como que éramos monjas, y yo me parece deseaba serlo, aunque no tanto como las cosas que he dicho. Acuérdome que cuando murió mi madre, quedé yo de edad de 12 años, poco menos, como yo comencé a entender lo que había perdido. Afligida, fuime a una imagen de Nuestra Señora y suplíquela fuese mi madre con muchas lágrimas. Paréceme que aunque se hizo con simpleza, que me ha valido, porque conocidamente he hallado a esta Virgen soberana en cuanto me he encomendado a ella, y en fin me he tornado así. Fatígame ahora ver y pensar en qué estuvo el no hacer yo estado entera en los buenos deseos que comencé. Oh Señor mío, pues parece tenéis determinado que me salve. Plegue a vuestra majestad sea así, y de hacerme tantas mercedes como me habéis hecho, no tuvierais por bien, no por mi ganancia, sino por vuestro acatamiento, que no os ensuciara tanto posada, a donde tan continuo habíades de morar. Fatígame, Señor, aún decir esto, porque fue mía toda la culpa, porque no me parece os quedó a vos nada por hacer, para que desde esta edad no fuera toda vuestra. Cuando voy a quejarme de mis padres, tampoco puedo, porque no veían ellos sino todo bien y cuidado de mi bien. Pues pasando de esta edad, que comencé a entender las gracias de naturaleza que el Señor me había dado, que según decían eran muchas, cuando por ellas le había de dar gracias, de todas me comencé a ayudar para ofenderle, como ahora diré. Capítulo 2. Trata cómo fue perdiendo estas virtudes y lo que importa en la niñez tratar con personas virtuosas. Paréceme que comenzó a hacerme mucho daño lo que ahora diré. Considero algunas veces cuán mal lo hacen los padres, que no procuran que vean sus hijos siempre cosas de virtud de todas maneras, porque con serlo tanto mi madre, como he dicho, de lo bueno no tomé tanto, en llegando a uso de razón, ni casi nada, y lo malo me dañó mucho. Era aficionada a libros de caballerías, y no tan malo tomaba este pasatiempo, como yo le tomé para mí, porque no perdía su valor, sino desenvolvíanos para leer en ellos, y por ventura lo hacía para no pensar en grandes trabajos que tenía, y ocupar sus hijos, que no anduviesen en otras cosas perdidos.
De esto le pesaba tanto a mi padre que se había de tener aviso a que no lo viese. Yo comencé a quedarme en costumbre de leerlos, y aquella pequeña falta que en ella vi me comenzó a enfriar los deseos y fue causa que comenzase a faltar en lo demás. Y parecíame no era malo con gastar muchas horas del día y de la noche en tan vano ejercicio, aunque escondida de mi padre. Era tan en extremo lo que en esto me embebía, que si no tenía libro nuevo no me parecía tenía contento. Comencé a traer galas y a desear contentar en parecer bien, con mucho cuidado de manos y cabello y olores, y todas las vanidades que en esto podía tener, que eran hartas por ser muy curiosa. No tenía mala intención, porque no quisiera yo que nadie ofendiera a Dios por mí. Duróme mucha curiosidad de limpieza demasiada, y cosas que me parecían a mí no eran ningún pecado, muchos años. Ahora veo cuán malo debía ser. Tenía primos hermanos algunos, que en casa de mi padre no tenían otros cabida para entrar, que era muy recatado y pluguiera Dios que lo fuera de estos también, porque ahora veo el peligro que es tratar en la edad y que se han de comenzar a crear virtudes con personas que no conocen la vanidad del mundo, sino que antes despiertan para meterse en él. Eran casi de mi edad, poco mayores que yo. Andábamos siempre juntos, teníanme gran amor, y en todas las cosas que les daba contento, les sustentaba plática, y oía sucesos de sus aficiones, niñerías no nada buenas. Y lo que peor fue, mostrarse el alma a lo que fue causa de todo su mal. Si yo hubiera de aconsejar, dijera a los padres que en esta edad tuviesen gran cuenta con las personas que tratan sus hijos, porque aquí está mucho mal, que se va nuestro natural antes a lo peor que a lo mejor. Así me aconteció a mí, que tenía una hermana de mucha más edad que yo, de cuya honestidad y bondad, que tenía mucha, no tomaba nada, y tomé todo el daño de una parienta que trataba mucho en casa. Era de tan livianos tratos que mi madre la había mucho procurado de fiar que tratase en casa. Parece adivinaba el mal que por ella me había de venir, y era tanta la ocasión que había para entrar que no había podido. A esta que digo me aficioné a tratar. Con ella era mi conversación y pláticas, porque me ayudaba a todas las cosas de pasatiempo que yo querría, y aún me ponía en ellas y daba parte de sus conversaciones y vanidades, hasta que traté con ella, que fue de edad de 14 años, y creo que más, para tener amistad conmigo, digo, darme parte de sus cosas. No me parece había dejado a Dios por culpa mortal, ni perdido el temor de Dios, aunque le tenía mayor de la honra. Este tuvo fuerza para no la perder del todo, ni me parece por ninguna cosa del mundo en esto me podía mudar, ni había amor de persona de él, que a esto me hiciese rendir. Así tuviera fortaleza en no ir contra la honra de Dios, como me lo daba mi natural, para no perder en lo que me parecía a mí esta la honra del mundo, y no miraba que la pérdida por otras muchas vías. En querer esta vanamente tenía extremo. Los medios que eran menester para guardarla no ponía ninguno, solo para no perderme del todo tenía gran miramiento. Mi padre y hermana sentían mucho esta amistad. Reprendíenmela muchas veces. Como no podían quitar la ocasión de entrar ella en casa, no les aprovechaban sus diligencias, porque mi sagacidad para cualquier cosa mala era mucha. Espantame algunas veces el daño que hace una mala compañía, y si no hubiera pasado por ello, no lo pudiera creer. En especial, en tiempo de mocedad, debe ser mayor el mal que hace. Querría escarmentasen en mí los padres, para mirar mucho en esto. Y si así, que de tal manera mudó esta conversación, que de natural y alma virtuosos no me dejó casi ninguna señal, y me parece imprimía sus condiciones ella
y otra que tenía la misma manera de pasatiempos. Por aquí entiendo el gran provecho que hace la buena compañía, y tengo por cierto que si trataran a esta edad con personas virtuosas, que estuviera entera en la virtud, porque si en esta edad tuviera quien me enseñara a temer a Dios, fuera tomando fuerzas el alma para no caer. Después, quitando este temor del todo, quedóme solo el de la honra, que en todo lo que hacía me traía atormentada. Con pensar que no se había de saber, me atrevía a muchas cosas bien contra ella y contra Dios. Al principio, dañáronme las cosas dichas, a lo que me parece, y no debía ser suya la culpa, sino mía, porque después mi malicia para el mal bastaba, junto con tener criadas, que para todo mal hallaba en ellas buen aparejo, que si alguna fuera en aconsejarme bien, por ventura me aprovechara, mas el interés la cegaba, como a mí la afición, y pues nunca era inclinada a mucho mal, porque cosas deshonestas naturalmente las aborrecía, sino pasatiempos de buena conversación, mas, puesta en la ocasión, estaba en la mano el peligro, y ponía en él a mi padre y hermanos, de lo cual me libró Dios de manera que parece bien procuraba contra mi voluntad que del todo no me perdiese, aunque no pudo ser tan secreto que no hubiese harta quiebra de mi honra y sospecha en mi padre, porque no me parece, había 3 meses andaba en estas vanidades, cuando me llevaron a un monasterio que había en este lugar, a donde se criaban personas semejantes, aunque no tan ruines en costumbres como yo, y esto con tan gran disimulación que sola yo y algún deudo lo supo, porque aguardaron a coyuntura que no pareciese novedad, porque haberse mi hermana casado y quedar sola sin madre no era bien. Era tan demasiado el amor que mi padre me tenía y la mucha disimulación mía, que no había creer tanto mal de mí, y así no quedó con desgracia conmigo. Como fue breve el tiempo, aunque entendiese algo, no debía ser dicho con certinidad, porque como yo temía tanto la honra, todas mis diligencias eran que fuese secreto, y no miraba que yo podía serlo, a quien todo lo ve. Oh Dios mío, qué daño hace el mundo tener esto en poco, y pensar que ha de haber cosa secreta que sea contra vos. Tengo por cierto que se causarían grandes males si entendiésemos que no está el negocio en guardarnos de los hombres, sino en no nos guardar de descontentarnos a vos. Los primeros 8 días sentí mucho, y más la sospecha que tuve se había entendido la vanidad mía, que no de estar allí, porque ya yo andaba cansada, y no deseaba de tener gran temor de Dios cuando lo ofendía, y procuraba confesarme con brevedad. Traía un desasosiego que en 8 días, y aún creo que en menos, estaba muy más contenta que en casa de mi padre. Todas lo estaban conmigo, porque en esto me daba el Señor gracia, en dar contento a donde quiera que estuviese, y así era muy querida. Y puesto que yo estaba entonces ya enegnísima de ser monja, holgábame de ver tan buenas monjas, que lo eran mucho las de aquella casa, y de gran honestidad, religión y recatamiento. Aun con todo esto no me dejaba el demonio de tentar y buscar los de fuera, como me desasosegar con recaudos. Como no había lugar, presto se acabó, y comenzó mi alma a tornarse a acostumbrar en el bien de mi primera edad, y vi la gran merced que hace Dios a quien pone en compañía de buenos. Paréceme, andaba su majestad mirando y remirando por donde me podía tornar así. Bendito seáis vos, Señor, que tanto me habéis sufrido. Amén. Una cosa tenía, que parece me podía ser alguna disculpa, si no tuviera tantas culpas, y es que era el trato con quien por vía de casamiento me parecía poder acabar en bien, e informada de con quien me confesaba y de otras personas,
En muchas cosas me decían no iba contra Dios. Dormía una monja con las que estábamos seglares, que por medio suyo parece quiso el Señor comenzar a darme luz, como ahora diré. Capítulo 3, en que trata cómo fue parte la buena compañía para tornar a despertar sus deseos y por qué manera comenzó el Señor a darle alguna luz del engaño que había traído. Pues, comenzando a gustar de la buena y santa conversación de esta monja, holgábame de oírla cuán bien hablaba de Dios, porque era muy discreta y santa. Esto, a mi parecer, en ningún tiempo dejé de holgarme de oírlo. Comenzóme a contar cómo ella había venido a ser monja, por solo leer lo que dice el Evangelio. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Decíame el premio que daba el Señor a los que todo lo dejan por Él. Comenzó esta buena compañía a desterrar las costumbres que había hecho la mala y a tornar a poner en mi pensamiento deseos de las cosas eternas y a quitar algo de la gran enemistad que tenía con ser monja, que se me había puesto grandísima. Y si veía alguna tener lágrimas cuando rezaba u otras virtudes, habíala mucha envidia, porque era tan recio mi corazón en este caso que si leyera toda la pasión no llorara una lágrima. Esto me causaba pena. Estuve 1 año y medio en este monasterio harto mejorada. Comencé a rezar muchas oraciones vocales y a procurar que todas me encomendasen a Dios, que me diese el estado en que le había de servir, mas todavía deseaba no fuese monja, que éste no fuese Dios servido de dármele, aunque también temía el casarme. A cabo de este tiempo que estuve aquí, ya tenía más amistad de ser monja, aunque no en aquella casa, por las cosas más virtuosas que después entendí tenían, que me parecían extremos demasiados, y había algunas de las más mozas que me ayudaban en esto, que si todas fueran de un parecer mucho me aprovechara. También tenía yo una grande amistad en otro monasterio, y esto me era parte para no ser monja, si lo hubiese de ser, sino a donde ella estaba. Miraba más el gusto de mi sensualidad y vanidad que lo bien que me estaba a mi alma. Estos buenos pensamientos de ser monja me venían algunas veces y luego se quitaban, y no podía persuadirme a serlo. En este tiempo, aunque yo no andaba descuidada de mi remedio, andaba más ganoso el Señor de disponerme para el estado que me estaba mejor. Dióme una gran enfermedad que tuve que tomar en casa de mi padre. Estando buena, lleváronme en casa de mi hermana que residía en una aldea, para verla, que era extremo el amor que me tenía, y a su querer no saliera yo de con ella. Y su marido también me amaba mucho, al menos mostrábame todo regalo, que aun esto debo más al Señor, que en todas partes siempre le he tenido, y todo se lo servía como la que soy. Estaba en el camino un hermano de mi padre, muy avisado y de grandes virtudes, viudo, a quien también andaba el Señor disponiendo para sí, que en su mayor edad dejó todo lo que tenía y fue fraile, y acabó de suerte que creo goza de Dios. Quiso que me estuviese con él unos días. Su ejercicio eran buenos libros de romance, y su hablar era lo más ordinario de Dios y de la vanidad del mundo. Hacíame le leyese, y aunque no era amiga de ellos, mostraba que sí, porque en esto de dar contento a otros he tenido extremo, aunque a mí me hiciese pensar, tanto que en otras fuera virtud, y en mí había sido gran falta, porque iba muchas veces muy sin discreción. Oh, válame Dios, ¿por qué términos me andaba su majestad disponiendo para el estado en que quiso servir de mí, que sin quererlo yo, me forzó a que me hiciese fuerza? Sea bendito para siempre. Amén. Aunque fueron los días que estuve pocos, con la fuerza que hacían en mi corazón las palabras de Dios, así leídas como oídas y la buena compañía, vine a ir entendiendo la verdad de cuando niña.
de que no era todo nada y la vanidad del mundo, y cómo acababa en breve, y a temer, si me hubiera muerto, cómo iba al infierno, y aunque no acababa mi voluntad de inclinarse a ser monja, vi era el mejor y más seguro estado, y así poco a poco me determiné a forzarme para tomarle. En esta batalla estuve 3 meses, forzándome a mí misma con esta razón, que los trabajos y pena de ser monja no podía ser mayor que la del purgatorio, y que ya había bien merecido el infierno, que no era mucho estar lo que viviese como en purgatorio, y que después me iría derecha al cielo, que este era mi deseo, y en este momento de tomar este estado, más me parece me movía un temor servil que amor. Poníame el demonio que no podía sufrir los trabajos de la religión, por ser tan regalada. A esto me defendía con los trabajos que pasó Cristo, porque no era mucho yo pasase algunos por Él, que Él me ayudaría a llevarlos. Debía pensar que esto postrero, no me acuerdo, pasé hartas tentaciones estos días. Habíanme dado con unas calenturas unos grandes desmayos, que siempre tenía bien poca salud. Dióme la vida haber quedado ya amiga de buenos libros. Leía las epístolas de San Jerónimo, que me animaban de suerte, que me determiné a decírselo a mi padre, que casi era como tomar el hábito, porque era tan honrosa que me parece no tornar atrás por ninguna manera, habiéndolo dicho una vez. Era tanto lo que me quería, que en ninguna manera lo pude acabar con él, ni bastaron ruegos de personas que procuré le hablasen. Lo que más se pudo acabar con él fue que después de sus días haría lo que quisiese. Yo ya me temía a mí y a mi flaqueza, no tornase atrás, y así no me pareció me convenía esto, y procúrelo por otra vía, como ahora diré. Capítulo 4 dice cómo la ayudó el Señor para forzarse a sí misma para tomar hábito, y las muchas enfermedades que su majestad la comenzó a dar. En estos días que andaba con estas determinaciones, había persuadido a un hermano mío a que se metiese a fraile, diciéndole la vanidad del mundo, y concertamos entre ambos de irnos un día muy de mañana al monasterio donde estaba aquella mi amiga, que era a la que yo tenía mucha afición, puesto que ya en esta postrera determinación yo estaba, de suerte que a cualquiera que pensara servir más a Dios o a mi Padre, quisiera fuera, que más miraba ya el remedio de mi alma que del descanso ningún caso hacía de él. Acuérdaseme, a todo mi parecer y con verdad, que cuando salí de la casa de mi padre, no creo será más el sentido cuando me muera, porque me parece cada hueso se me apartaba por sí, que como no había amor de Dios, que quitase el amor del Padre y parientes. Era todo haciéndome una fuerza tan grande que si el Señor no me ayudara, no bastarán mis consideraciones para ir adelante. Aquí me dio ánimo contra mí, de manera que lo puse por obra. En tomando el hábito, luego me dio el Señor a entender cómo favorece a los que se hacen fuerza para servirle, la cual nadie entendía de mí, sino grandísima voluntad. A la hora me dio un tan gran contento de tener aquel estado que nunca jamás me faltó hasta hoy, y mudó Dios la sequedad que tenía mi alma en grandísima ternura. Dábanme deleite todas las cosas de la religión, y es verdad que andaba algunas veces barriendo en horas que yo solía ocupar en mi regalo y gala, y acordándoseme que estaba libre de aquello, me daba un nuevo gozo, que yo me espantaba y no podía entender por dónde venía. Cuando de esto me acuerdo, no hay cosa que delante se me pusiese, por grave que fuese, que dudase de acometerla, porque ya tengo experiencia en muchas, que si me ayudo al principio a determinarme a hacerlo, que siendo solo por Dios hasta comenzar lo quiere, para que más merezcamos que el alma sienta de aquel espanto, y mientras mayor, si sale con ello, mayor premio, y más sabroso se hace después.
aún en esta vida, lo paga su majestad por unas vías que solo quien goza de ello lo entiende. Esto tengo por experiencia, como he dicho, en muchas cosas harto graves, y así jamás aconsejaría, si fuera persona que hubiera de dar parecer, que cuando una buena inspiración acomete muchas veces, se deje por medio de poner por obra, que si va desnudamente por solo Dios, no hay que temer sucederá mal, que poderoso es para todo, sea bendito por siempre. Amén. Bastará, os sumo bien y descanso mío, las mercedes que habíades hecho hasta aquí, de traerme por tantos rodeos vuestra piedad, y grandeza ha estado tan seguro, y a casa donde había muchas siervas de Dios, de quien yo pudiera tomar para ir creciendo en su servicio. No sé cómo he de pasar de aquí, cuando me acuerdo la manera de mi profesión, y la gran determinación y contento con que la hice, y el desposorio que hice con vos. Esto no lo puedo decir sin lágrimas, y habían de ser de sangre y quebrárseme el corazón, y no era mucho sentimiento para lo que después os ofendí. Paréceme ahora que tenía razón de no querer tan gran dignidad, pues tan mal había de usar de ella. Mas vos, Señor mío, quisisteis casi 20 años que usé mal de esta merced, ser el agraviado, porque yo fuese mejorada. No parece, Dios mío, sino que prometí no guardar cosa de la que os había prometido, aunque entonces no era esa mi intención. Mas veo tales mis obras después que no sé qué intención tenía, para que más se vea quién vos sois, esposo mío, y quién soy yo, que es verdad cierto, que muchas veces me templa el sentimiento de mis grandes culpas, el contento que me da, que se entienda la muchedumbre de vuestras misericordias. ¿En quién, Señor, puede así resplandecer como en mí, que tanto he oscurecido con mis malas obras las grandes mercedes que me comenzasteis a hacer? Ay de mí, criador mío, que si quiero dar disculpa, ninguna tengo, ni tiene nadie la culpa sino yo, porque si os pagara algo del amor que comenzaste a mostrar, no le pudiera yo emplear en nadie sino en vos, y con esto se remediaba todo, pues no lo merecí, ni tuve tanta ventura. Válame ahora, Señor, vuestra misericordia. La mudanza de la vida y de los manjares me hizo daño a la salud, que aunque el contento era mucho, no bastó. Comenzáronme a crecer los desmayos, y dióme un mal de corazón tan grandísimo que ponía espanto a quien lo veía, y otros muchos males juntos, y así pasé el primer año, con harta mala salud, aunque no me parece ofendí a Dios en él mucho, y como era mal tan grave, que casi me privaba el sentido siempre, y algunas veces del todo quedaba sin él, era grande la diligencia que traía mi padre para buscar remedio, y como no le dieron los médicos de aquí, procuró llevarme a un lugar a donde había mucha fama de que sanaban allí otras enfermedades, y así dijeron era la mía. Fue conmigo esta amiga que he dicho que tenía en casa, que era antigua. En la casa, que era monja, no se prometía clausura. Estuve casi un año por allá, y los 3 meses de él padeciendo tan grandísimo tormento en las curas, que me hicieron tan recias, que yo no sé cómo las pude sufrir, y en fin, aunque las sufrí, no las pudo sufrir mi sujeto, como diré. Había de comenzarse la cura en el principio del verano, y yo fui en el principio del invierno. Todo este tiempo estuve en casa de la hermana que he dicho, que estaba en la aldea, esperando el mes de abril, porque estaba cerca, y no andar yendo y viniendo. Cuando iba, me dio aquel tío mío, que tengo dicho que estaba en el camino, un libro, llámase Tercer Abecedario, que trata de enseñar oración de recogimiento. Y puesto que este primer año había leído buenos libros, que no quise más usar de otros, porque ya entendía el daño que me habían hecho. No sabía cómo proceder en oración, ni cómo recogerme, y así holguéme mucho con él,
y determíneme a seguir aquel camino con todas mis fuerzas. Y como ya el Señor me había dado don de lágrimas y gustaba de leer, comencé a tener ratos de soledad y a confesarme a menudo, y comenzar aquel camino teniendo aquel libro por maestro. Como yo no hallé maestro, digo confesor, que me entendiese, aunque le busqué en 20 años después de esto que digo, que me hizo harto daño para tornar muchas veces atrás, y aún para del todo perderme, porque todavía me ayudará a salir de las ocasiones que tuve para ofender a Dios. Comenzóme su majestad a hacer tantas mercedes en estos principios, que al fin de este tiempo que estuve aquí, que eran casi 9 meses, en esta soledad, aunque no tan libre de ofender a Dios como el libro me decía, mas por esto pasaba yo, parecíame casi imposible tanta guarda. Teníala de no hacer pecado mortal, y pluguiera a Dios que la tuviera siempre. De los veniales hacía poco caso, y esto fue lo que me destruyó. Comenzó el Señor a regalarme tanto por este camino, que me hacía la merced de darme oración de quietud, y alguna vez llegaba a unión, aunque yo no entendía qué era lo uno ni lo otro, y lo mucho que era despreciar, que creo me fuera gran bien entenderlo. Verdad es que duraba tan poco esto de unión, que no sé si era Ave María, mas quedaba con unos efectos tan grandes, que con no haber en este tiempo 20 años, me parece traía el mundo debajo de los pies, y así me acuerdo que había lástima a los que le seguían, aunque fuesen cosas lícitas. Procuraba lo más que podía traer a Jesucristo nuestro bien y Señor dentro de mi presente, y esta era mi manera de oración. Si pensaba en algún paso, le presentaba en lo interior, aunque lo más gastaba en leer buenos libros, que era toda mi recreación, porque no me dio Dios talento de discurrir con el entendimiento, ni de aprovecharme con la imaginación, que la tengo tan torpe, que aún para pensar y representar en mí, como lo procuraba traer, la humanidad del Señor nunca acababa. Y aunque por esta vía de no poder obrar con el entendimiento llegan más presto a la contemplación si perseveran, es muy trabajoso y penoso, porque si falta la ocupación de la voluntad y el haber en que se ocupe en cosa presente el amor, queda el alma con sin arrimo y ejercicio, y da gran pena a la soledad y sequedad y grandísimo combate los pensamientos. A personas que tienen esta disposición les conviene más pureza de conciencia que a las que en el entendimiento pueden obrar, porque quien discurre en lo que es mundo y en lo que debe a Dios, y en lo mucho que sufrió y en lo poco que le sirve, y lo que da a quien le ama, saca doctrina para defenderse de los pensamientos y de las ocasiones y peligros, pero quien no se pueda aprovechar de esto, tiénele mayor y conviénele ocuparse mucho en lección, pues de su parte no puede sacar ninguna. Es tan penosísima esta manera de proceder, que si el maestro que enseña aprieta en que es sin lección, que ayuda mucho para recoger a quien de esta manera procede, y le es necesario, aunque sea poco lo que lea, sino el lugar de oración mental que no puede tener. Digo que sin esta ayuda le hacen estar mucho rato en la oración, que será imposible durar mucho en ella, y le hará daño a la salud si porfía, porque es muy penosa cosa. Ahora me parece que proveyó el Señor que yo no hallase quien me enseñase, porque fuera imposible, me parece, perseverar 18 años que pasé este trabajo y estas grandes sequedades, por no poder, como digo, discurrir. En todos estos, si no era acabando de comulgar, jamás osaba comenzar a tener oración sin un libro, que tanto temía mi alma estar sin él en oración, como si con mucha gente fuera a pelear. Con este remedio, que era como una compañía o escudo en el que había de recibir los golpes de los muchos pensamientos, andaba consolada, porque la sequedad no era lo ordinario, mas era siempre cuando me faltaba libro, que era luego desbaratada el alma, y los pensamientos perdidos
con esto los comenzaba a recoger. Y como por halago llevaba el alma y muchas veces en abriendo el libro no era menester más, otras leía poco, otras mucho, conforme a la merced que el Señor me hacía. Parecíame a mí, en este principio que digo, que teniendo yo libros y cómo tener soledad, que no había peligro que me sacase de tanto bien. Y creo, con el favor de Dios fuera así, si tuviera maestro o persona que me avisara de huir de las ocasiones en los principios y me hiciera salir de ellas si entrara en brevedad. Y si el demonio me acometiera entonces descubiertamente, parecíame en ninguna manera tornara gravemente a pecar, mas fue tan sutil y yo tan ruin que todas mis determinaciones me aprovecharon poco, aunque muy mucho los días que serví a Dios para poder sufrir las terribles enfermedades que tuve con tan gran paciencia como su majestad me dio. Muchas veces he pensado espantada de la gran bondad de Dios y regalándose mi alma de ver su gran magnificencia y misericordia, sea bendito por todo, que he visto claro no dejar sin pagarme, aún en esta vida, ningún deseo bueno. Por ruines e imperfectas que fuesen mis obras, este Señor mío las iba mejorando y perfeccionando y dando valor, y los males y pecados luego los escondía. Aún en los ojos de quien los ha visto, permite su majestad se cieguen y los quita de su memoria. Dora las culpas, hace que resplandezca una virtud que en el mismo Señor pone en mí, casi haciéndome fuerza para que la tenga. Quiero tornar a lo que me han mandado. Digo, que si hubiera de decir por menudo de la manera que el Señor se había conmigo en estos principios, que fuera menester otro entendimiento que el mío, para saber encarecer lo que en este caso le debo, y mi gran ingratitud y maldad, pues todo esto olvidé. Sea por siempre bendito, que tanto me ha sufrido. Amén.